Hola queridos aprendices, vamos hoy a hacer el esqueleto con la técnica de cubata para poder confeccionar, construir o levantar un diente. Entonces esta técnica se basa en que mediante un esqueleto de cera obtenemos las bases del diente o de los dientes a construir sin hacer sobre contorno y manteniendo el diámetro y la longitud, controlando el diámetro y la longitud en la mejor manera posible. Entonces voy a explicar el paso a paso para un incisivo central y para un molar, para que podamos iniciar con el proceso de los dientes posteriores. Entonces lo primero que hay que hacer es demarcar el centro del diente, teniendo en cuenta los dientes adyacentes o vecinos, y si ustedes no los tienen, se guían por la cresta o el reborde alveolar, que es de donde nacen o salen los dientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que ya hemos dicho antes, y es proyectar el plano mesial, el central y el distal. Entonces, mediante la técnica de goteo voy a construir esas bases. Entonces miren, 1, 2, y 3. Entonces puedo hacer gota a gota, o si tengo un poquito más de habilidad voy levantando de manera inmediata esa base del plano mesial. Cuando proyecto esta base, voy a hacerlo de manera divergente, de menor en el borde en cervical hacia un poco más ancho hacia incisal, como inclinados. Llevo 1 y voy ahora al distal. Miren que debe de ir coincidiendo ahí en el centro. Y ahora voy por el central. Voy verificando la altura. Siempre debo ir limpiando los excedentes de cera.
Entonces, listo. Miren, de manera divergente, inclinado. Okay. Cuando ya levanté, voy obteniendo la longitud. Por palatino, hago el mesial, el central y el distal. Por palatino voy a hacer un cuarto cono o cuarta base para que para poder levantar ahí el cíngulo. Entonces, en la parte palatina, más o menos, de tercio cervical, buscando el tercio medio, hago para buscar la forma del cíngulo. Cierro el borde incisal. Miren que aquí al cerrar voy dando la formita de redondeado, porque aquí este borde incisal tiende a ser más o menos redondeado. Miren que yo ahí redondeo y termino de cerrar mi borde incisal. Voy a ir reforzando este plano hacia su contacto interproximal. Y acá en distal lo mismo. Refuerzo la base. Listo. Ahora voy a comenzar a cerrar esas paredes. Inicio agregando una media luna en cervical. Puedo hacerla poco a poco en agregado o un solo agregado, como aquí, miren. Esta media luna me va a empezar a dar un poco de convexidad del diente. Aquí tengo. Miren que voy viendo de perfil y el diente no se debe sobrecontornear. Entonces ahora cierro las paredes. No importa, puedo hacerlo primero en distal, luego en mesial, uniendo esas bases. Cuando hacemos 3 dientes, primero hago las 3 bases de los 3 para proyectar los anchos. Entonces no haga uno primero, sino que hago de manera inmediata las 3 bases cuando voy a hacer 3 dientes contiguos. Listo. Entonces voy a terminar de sellar esa pared. Miren cómo voy redondeando mi borde y voy marcando los ángulos transicionales. O sea, donde estoy reforzando ahora es donde comencé levantando las bases.
Refuerzo más la media luna para buscar la convexidad. Y los ángulos. Miren aquí de perfil que se vaya viendo que coincida el borde incisal. Listo, voy esperando que se me enfríe la cera y voy hacia palatino. Entonces recuerden que levanté una cuarta base para proyectar el cíngulo. Lo que voy a hacer es en interproximal levanto los rebordes marginales. Entonces este reborde marginal, que es el que me limita el diente por mesial, y tengo aquí el reborde marginal por distal. Sello bien la parte palatina, dejándola con cavidad. Miren cómo verifico el contacto, el contorno vestibular, y ahí sigue. No se ve, este diente no tiene por qué estar muy hacia vestibular. Y aquí en palatino, miren cómo se ve. Aquí convexidad y aquí cómo se va proyectando con cavidad. La convexidad con que la proyecté cuando comencé a agregar la media luna en zona cervical, y aquí la concavidad con esta proyección de esta cuarta base del cíngulo y levantando los rebordes marginales. Entonces termino de marcar bien los rebordes. Listo, ahora sí continúo aquí en vestibular, que ya la cera está un poco más seca. Miren, ahí no se me olvida hacer ese contacto.
Yo en el bisturí puedo ir definiendo un poco los contactos. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Miren ¿por qué insisto en que proyecten de manera divergente? Porque miren que aquí me queda enseguida que es menor el diámetro en cervical y aquí mucho más ancho. Aquí está. Miren cómo insisto siempre en esos planos o ángulos líneas. Entonces, por eso se llama técnica de el esqueleto. Hago un esqueleto y ya me da toda la base del diente, solamente relleno para terminar de construir. Esta cera, como todas, siempre hay que cogerle a todas su punto exacto de fusión. Tienen diferentes propiedades, entonces esta cera que es de Dentauro es un poco más plástica para brindarme un mejor brillo. Entonces es diferente la textura de esta a la de la Winmix convencional de modelar. Una cera que tiene unas propiedades de brillo mucho mejor. Por eso si logran ver se ve como si fuera un plástico. Es más plástica esta cera. Estoy sudando. Entonces tengo ya el diente bastante adelantadito y ahora lo que voy a hacer es detalles. Siempre que voy a detallar veo de un diente hacia el otro, de incisales a cervical, de cervical hacia incisal, y ya lo que voy a hacer son los detalles. Siempre llevando el mismo parámetro. Si tengo que detallar mejor la forma de este cíngulo, lo que hago es que demarco
en el diente vecino para tratar de imitarlo lo más parecido posible. Este cíngulo aquí es diferente, tiene como una doble protuberancia ahí, entonces voy a hacerlo igualito a eso. Entonces miren que es como una bolita y eso voy a hacer con la cera. Y hago luego una más pequeña hacia distal. ¿Se nota? Miren que sin yo hacer demarcaciones, ahí me está dando el surco palatino, como dividiendo ese cíngulo. Entonces, como proximo la cera una y otra, me va quedando un surco, porque entre una elevación y otra va a quedar una depresión, en este caso ese pequeño surco ahí. Voy y refuerzo el reborde marginal. Ahora miren con lo que me encuentro aquí, este desgaste en el borde incisal. Voy a tratar de hacerlo lo más parecido. Miren aquí cómo se ve ese desgaste, yo voy a tratar de hacerlo. Caliento el instrumental y paso una línea para hacer ese desgaste. Miren aquí donde quedó el surquito. Me ayudo con, puede ser con el tallador o con el bisturí, como para definir
un poco más los rebordes, o sea, los detallitos. Aquí en el borde también. Miren que me quedó la marcación cuando pasé el instrumental, pero entonces ahora lo voy a definir un poco más ahí. Miren aquí, miren ese círculo, cómo se va marcando. Mire, cuando voy a vestibular siempre busco iniciar desde ahí de cervical para reforzar esa media lunita que dije. Miren, ahí está. Ahora paso en un solo sentido el instrumental caliente para que me quede esa cera lisa, pulida. Miren, verifico que coincidan las alturas de los dos. Esta texturita que tiene aquí, esta macro, vamos a hacerla también. Aquí donde hago el cíngulo, para que lo mismo voy a hacer en posteriores, se llama cera por proximidad o agregado de ceras por proximidad para que me queden surcos. Entonces esta técnica que hice aquí es la misma que voy a buscar cuando vaya a levantar rebordes triangulares centrales y suplementarios en los posteriores. Entonces vamos a terminar los detalles de este incisivo central para continuar con el posterior. Bueno, continúo haciendo los detalles de marco, ángulos, líneas de periquimatía, lóbulos, este surquito o rayita que tiene ahí en la zona vestibular, que es una macrotextura. ¿Cómo hago macrotexturas? Puedo hacer con el bisturí, con tallador, y miren cómo hago. Voy a hacer esta primera que está bastante marcadita aquí. Que es esa macrotextura. Para luego darle más texturitas en lobulitos, entre un ángulo transicional y otro, paso muy suavemente el bisturí para marcar texturas. Miren, entonces miren cómo se van a ver texturitas, no se ve el diente liso. Repito, miren cómo paso el bisturí, siendo pequeños desgastes para texturizar. Y aquí en zona de periquimatía hago lo mismo. Y pulimos.
se logran ver las texturitas. Listo, miren el borde como va coincidiendo. Ven que este borde incisal se ve como caído, un poquito tirado hacia palatino. Y ahí lo tenemos convexidad, concavidad, borde incisal, reborde marginal mesial, reborde marginal distal, cíngulo, surco palatino, cavidad palatina, ángulo transicional mesial, ángulo transicional distal, texturas, macrotexturas, que son las que están verticales, perdón, y tengo las microtexturas que son horizontales, que son muy mínimas. Si necesito marcar un poquito más, hago esos pequeños desgastes. Miren aquí lo que siempre insistimos, que más o menos recto en mesial y distal, que queda un poquito más o menos redondeado. Limpiamos. Y así termino el incisivo central. Miren cómo voy viendo de sobrecontorno. Puedo ver de lado y mire que coinciden esos dientes ahí. Miro de cervical hacia incisal, voy levantando, verificando. Miren, ahí vuelve y coincide el borde incisal. Y aquí estamos en palatino. Listo. Entonces voy a, para brillar con el mismo cepillo limpio, por favor que no se vea la cera como rayada, sino que se vean texturitas para que se haga el reflejo de la luz. Unas texturas, no rayas, no que se vea la cera rayada. ¿Se le ve el brillo? Ya listo. Ahí está. Miren que brilla un poco más. Ahora continuamos con un posterior. Voy a iniciar con un molar. Ustedes tienen, vamos a hacer este con otra cera. Ustedes tienen este con miren, puedo verificar el ancho de los dos dientes para que miren, ahí tengo el mismo tamaño. Tengo los mismos tamaños.
en posteriores ustedes eliminaron un diente sí y uno no, ¿cierto? Entonces este es el premolar y aquí voy a hacer el molar. Para hacer posteriores voy a demostrar un 6. Va a ser la misma técnica que utilicé. En posteriores se utiliza o la técnica esa del esqueleto y hay otra que es del señor, no sé pronunciar muy bien el apellido, pero es como Schillingsburg, que él hizo mediante unos conos, proyecta o levanta los dientes. Es la técnica que se ha manejado durante muchos años y es que hacemos unos conos indicando cada cúspide. Entonces este es un 7, aquí va un 6. Hablamos de que los 6 superiores tienen 4 cúspides, 2 vestibulares y 2 palatinas, donde la mesopalatina que está aquí es la de mayor tamaño. Entonces yo voy a proyectar 4 conos como me indicó el señor con esa técnica de Schillingsburg. La voy a pasar, que es colocar unos conos para indicar la cantidad de cúspides. Y luego, cuando tengo esos conos, continúo con la forma del esqueleto de el señor Kuwata, que es para poder terminar. O sea, es como utilizo 2 técnicas en una. Entonces, miren. Tengo 1, 2, 3, 4. En los premolares son 2, porque eso se llaman bicúspide. Marco también 1, 2 y levanto 2 conos. Miren que me toca cambiar la temperatura porque son ceras diferentes y esta tiene un punto de fusión más elevado. Entonces, cada cono indica una cúspide. Primero, cúspide vestibular. Segundo, cúspide palatina. En posterior, aquí en molares, 4 cúspides, voy a hacer 4 conos. Entonces, hago 1, hago el primero que me va a indicar la mesovestibular, el segundo que me va a indicar la distovestibular, el tercero que me va a indicar la mesopalatina y este lo hago de mayor tamaño porque va a ser la cúspide, miren, es la más grande. Y hago una cuarta cúspide que es la distopalatina, que es más pequeñita. Entonces, las cúspides palatinas, que en este caso las superiores van a ser de soportes, tienen una forma más redondeada. Miren cómo proyecto enseguida los 4 conos. Así es para comenzar a levantar posteriores. Miren, aquí tengo una base, pero aquí no tengo nada, que es lo que ustedes tienen. Levanté también los conitos. Entonces, continúo con el esqueleto de Kuwata y vamos a levantar. Miren, lo mismo que si hiciera el mesial. El mesial, el distal me va a coincidir, miren, ese esqueleto o reborde. Este va a ser la marcación del reborde central, que son los que evitan que uno se muerda los carrillos o la parte interna de los cachetes. Entonces, por palatino voy y continúo construyendo esas bases. Aquí voy, palatino,
Miren acá. Las cúspides de corte vestibulares son puntiagudas. Voy a comenzar a levantar esos vértices que se vean puntiagudos. Entonces miren que ya aquí estoy levantando la primera cúspide mesovestibular. Voy a la segunda y hago la misma. Voy acá a las palatinas y hago lo mismo, busco el contacto interproximal aquí en la distal, busco ahí el contacto interproximal también. Refuerzo los rebordes centrales. Como son rebordes, van a ser como la parte más prominente. Ahora voy con el ángulo transicional mesial. Voy acá a distal. Lo mismo en palatinos, refuerzo los rebordes. Es demasiado tarde. Miren. Como hice anterior, cerré. Ahora voy a comenzar a cerrar cada esas partes de esas bases. Miren, ahí va quedando las cúspides palatinas, perdón, vestibulares puntiagudas. La mesial es un poco más alta que la
distal. Y aquí en palatino hago lo mismo, voy a cerrar. Continuamos con el proceso de cerrar. Lo que hago es definir, pulir bien cuando ya he cerrado las bases. Aquí busco el punto de contacto interproximal, agrego la seda ahí y a su vez me va a quedar el reborde marginal distal, que es este que tengo aquí, mírenlo. Entonces, ¿cómo me guío? A la altura del vecino. Aquí voy el reborde marginal mesial y lo llevo al punto de contacto ahí con el premolar. Y en oclusar lo que hago es que voy haciendo una base para luego más tarde construir la morfología oclusal. Miren que coincidan las cúspides. Entonces, esta me le falta aquí un poquito más de volumen en vestibular. Y voy detallando. No hago nada en oclusal hasta que no termine bien vestibular y palatino. Miren esta cúspide disto, palatina es más bajita. Es redondeadita pero bajita. Miren aquí la mesopalatina va a ser la de mayor tamaño, la más ancha y también termina ahí redondeadita. Con la ayuda siempre de un tallador, bisturí, defino.
acá en los dientes posteriores las dos superficies van a ser convexas. Entonces quiere decir que aquí también es cervical, tengo que agregar la media lunita. Aquí este instrumento es muy grueso y prefiero hacer con un instrumental más delgado, con el chorreador número 1 o más número 2 o el más delgado, y usar el mechero. Entonces hago la primera. Miren, con el cono, con un cono voy a demarcar el surco principal. Marco el surco accesorio que divide aquí las cúspides, limpio el exceso. Demarco los surcos guiándome del diente vecino. Para ahora comenzar a confeccionar los rebordes. Ahí está. Primero los surcos los demarco y ahora voy a empezar a levantar los rebordes. Miren, vestibular, que se vea proyectado puntiagudo. Miren, y cómo se queda marcado el reborde central.
vamos a empezar a construir los rebordes triangulares centrales. No es más que agregar cera del surco de desarrollo hacia las cúspides. Entonces, hago el primero. Miren que trato de que me proyecte como un tornadito. Voy al segundo para que me comience a formar aquí el puente de esmalte. Y este reborde triangular central es más amplio, por lo que esa cúspide es mucho más ancha. Hago el distal también. No puedo tener el instrumental sucio. Miren que con este sí hago estos que son grandes, que son los rebordes triangulares centrales. Pero ahora los suplementarios lo voy a hacer con un instrumental mucho más pequeño. Voy a intentar hacerlo con este. Miren aquí el suplementario. O sea, por proximidad de cera me va dando el surquito.
Miren que es preferible hacerlo con un instrumental más delgado. Miren cómo me va quedando el surquito ahí definido, porque lo marqué primero. Y ahora lo que hago es ir agregando rebordes. Miren que ahora estoy haciéndolo con un instrumental un poco más delgado. Habíamos dicho que por cada reborde central va a haber un suplementario, entonces ahí lo voy agregando como unos bananitos pequeños. Ya continúo con otro bananito. Aquí con el de este reborde. Defino bien este puentecito transversal de esmalte. Aquí proyecto el tubérculo, mientras que espero que se me seque un poco más la cera ahí en oclusal.
definiendo más las cúspides, dando un poquito más de volumen en caso tal de que me haya faltado. En el premolar va a ser lo mismo, pero solamente 2. En los 6 inferiores voy a hacer 6 conos. Perdón, 5 conos porque son 5 cúspides. Aquí va cogiendo ya. Ahí se nota ya el puente. Entonces, cuando estoy esperando que vaya secando la cera, puedo ir definiendo un poco con pequeños desgastes para darle un poco más de movimiento a esos rebordes. Me quedo pequeños desgasticos y irregularidades para darle un poco más de movimiento a esos rebordes principales. Aquí va todo, se ve elevaciones y depresiones. Ahora son cositas para pulir y definir. En los detalles, miren, pulir, que se vea la cera pulidita, definida. Definir las cúspides. Acá que me vaya quedando el tubérculo. Hago pequeños desgastes, como dije anteriormente, para darle un poquito de movimiento. Y retiro el exceso de cera.
Ya son detalles de pulido, hijo. E ir detallando la cera, el punto de contacto, cualquier cosita. De esta manera hacemos dientes posteriores con la técnica de construcción. Como siempre les he dicho, esto es de paciencia, constancia, disciplina. Entonces yo sé que la primera vez no les va a salir de manera inmediata, pero hay que seguir intentándolo. Igual estos dientes todos siempre van a tener un detallito para mejorar. Si yo me pongo ahora a verificar, voy a querer hacer más y más detalles, pero por lo menos aquí estamos viendo una morfología básica. Que se me vean las cúspides, ese puente de esmalte, surco principal, puente de esmalte, tubérculo de Carabelli, reborde triangular suplementario, reborde triangular suplementario, reborde triangular suplementario, reborde triangular central, cúspide distopalatina. Y así tenemos los dos casos, el central con sus texturas. Miren la diferencia del brillo de esta cera plastificada. Listo, entonces ánimo y nos vemos la próxima clase. Vamos a trabajar ya los dientes posteriores.